Conducta organizacional, Unidad 1. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Es el estudio del individuo y sus comportamientos en el lugar de trabajo. Se estudia el individuo y su relación con los grupos. Es un campo de estudio multidisciplinario. Aquí se incluyen disciplinas como la psicología, la antropología cultural, comunicación y sociología, entre otros. El comportamiento organizacional también se nutre de la psicología social aplicada. Esta es el estudio de cómo las personas interactúan en grupos para enfrentar los retos del mundo del trabajo moderno. Es un campo de investigación aplicado. ¿Qué significa esto? Que todas las investigaciones que se llevan a cabo tienen como propósito medir bajo condiciones, ya pueden ser experimentales como correlacionales, también a nivel de cuestionario, y al final el resultado va a ser uno poder evaluar una práctica científicamente validada versus algunas investigaciones que se conocen como investigaciones básicas, donde lo que se pretende es generar teoría. La psicología social aplicada lo que busca es estudiar científicamente un fenómeno dentro del lugar de trabajo que redunde en alguna metodología, ya sea una técnica, un modelo o una estrategia que resuelva problemas en individuos, grupos y organizaciones. El comportamiento organizacional es una ciencia aplicada que se enfoca en las siguientes metas. Estas son las metas del método científico. La descripción, buscamos describir cómo se dan los comportamientos en el lugar de trabajo, con el propósito de lograr una predicción, desarrollar modelos, teorías y explicaciones que nos permitan predecir el comportamiento, para también poder explicar con precisión, ¿no?, los comportamientos observados y finalmente poder controlar, ¿no?, a través de estrategias que se puedan aplicar con efectividad y que redunden en beneficio para las organizaciones. El comportamiento organizacional se fundamenta en las prácticas basadas en la evidencia. Los fundamentos o las premisas que establecen las prácticas basadas en la evidencia es que se fundamentan en la mejor evidencia científica disponible. También la mejor evidencia de prácticas organizacionales. También aquella evidencia que es más sistemática y se fundamenta en la experiencia, y también las preocupaciones y valores de los constituyentes. Aquí la idea es que aquellas prácticas que resuelven problemas dentro de una organización nos permitan lograr eficiencia. Por ejemplo, hay investigaciones que indican que a mayor horas de adiestramiento, los empleados desempeñan mejor en sus tareas. Las investigaciones que nos demuestran que aquellos adiestramientos que han sido evaluados y donde los empleados se someten a esto por varias horas, demuestran que estos tienden a producir más en comparación con empleados que no toman la suficiente cantidad de adiestramiento. Algunas guías para usar las prácticas basadas en la evidencia. No trate las viejas ideas como si estas fueran nuevas. Esto significa que no nos enfoquemos en estrategias que antes se utilizaron y ya no funcionan, y tratemos de exponerlas como nuevas. También sospeche
de estas personas, consultores, teóricos, que alardean de que han tenido hallazgos o ideas extraordinarias. Si no hay prueba científica, si no hay evidencia que demuestre que las mismas sirven, no deben utilizarse. También desarrolle y celebre la inteligencia colectiva. Haga investigaciones dentro de la organización, recoja las mejores prácticas en las diferentes áreas, póngalas a prueba y disfrute del talento y la capacidad de su gente para lograr mejores resultados. También enfatice en los logros y los fracasos. Muchos consultores alardean de que han tenido extraordinarios logros y muy pocas veces señalan las veces que se han equivocado o los fracasos que han cometido. Uno como consultor, como psicólogo industrial organizacional en la práctica, debe también ser responsable y hablar sobre los logros y los fracasos que tiene en su práctica. También use historias de éxitos y fracasos para ilustrar las prácticas. Las historias tienden a hacer que las personas se relacionen más con la información que uno presenta y cómo aplicarlas al lugar de trabajo. El narrar historias, tanto de éxito como de fracaso, es un arte. Es un arte que uno debe cultivar, el poder hacer narrativas que ilustren cómo se han hecho las cosas en otras organizaciones y cómo esto que se ha hecho ha sido exitoso o no. También adopte una posición neutral hacia las ideologías y teorías. Siempre sea suspicaz sobre visiones ideológicas de cómo debe ser la práctica o cómo deben ser las cosas en una organización, y aquellas teorías que postulan que las cosas son maravillosas, y que si uno con pocos resultados o poco esfuerzo va a lograr transformar la organización. Ahora, otro elemento que es fundamental para un experto en el comportamiento organizacional es el pensamiento crítico. Pues, ¿qué es el pensamiento crítico? Es un esfuerzo persistente de examinar una creencia o una forma de conocimiento a la luz de la evidencia que la apoya y las conclusiones que se presentan. No podemos creer simplemente en una creencia porque nos la dice un experto, sino que debemos examinarla y evaluarla a la luz de la evidencia que la apoya, ya sean estudios científicos, ya sean prácticas basadas en la evidencia. No podemos simplemente creer que algo es maravilloso sin conocer cuál es la evidencia que sustenta lo maravilloso que pueda ser una estrategia que logre modificaciones sustanciales dentro de una organización. Involucra la justificación, reconocimiento de relaciones, evaluación de la credibilidad de las fuentes, observación de las razones y evidencia, establecimiento de inferencias, identificación de alternativas, deducciones lógicas y secuencias en orden de defender una idea. Muchas personas piensan que el pensamiento crítico es simplemente hacer una crítica directa a una evidencia, sin tener argumentos o utilizando argumentos de sentido común. El pensamiento crítico requiere analizar no solamente las premisas, ¿verdad?, en el caso que hablamos de alguna teoría o modelo, sino buscar qué evidencias sustentan su existencia, ¿verdad? O sea, escudriñar para poder saber con precisión si esta teoría, este modelo, ¿verdad?, esta estrategia que se está presentando realmente ofrece unos resultados según las personas lo indican. Así que el pensar críticamente es ir más allá de la premisa o retarla con sentido común o con pensamiento divergente, o sea, trayendo el punto contrario sin ver la evidencia que sustenta, incluso hasta en algunas ocasiones, nuestro propio pensamiento. Tampoco pensar críticamente es el estar de acuerdo con lo que los expertos dicen, que es una estrategia que incluso utilizan mucho en la academia. Por ejemplo,
si yo hago una crítica del método científico, yo debo conocer el método científico no solamente en términos teóricos, sino en términos prácticos, haberlo aplicado para poder llegar a la conclusión de que el método sirve o no sirve, o es bueno o es extraordinario. Y hay ocasiones donde las personas simplemente están criticando por información teórica que tienen sin bases empíricas. Así que en el campo del comportamiento organizacional, el pensamiento crítico es clave para nosotros poder analizar con bastante precisión cuál es la evidencia que tenemos frente a nosotros y qué fuentes son las que la sustentan. Aquí tenemos los 5 pasos del método científico para estudiar el comportamiento organizacional. Primero, establezca el problema. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Por qué los empleados se motivan cuando se les dan incentivos más internos que externos? Eso puede ser una pregunta de investigación. Luego vamos a pasar a revisar cuál es la evidencia disponible a nivel científico. Hacemos una revisión de literatura de los pasados 5 años. Si no encontramos suficiente, nos movemos hacia los 10 y ya ahí con la información que hemos analizado críticamente podemos ir al paso 3, que es establecer las hipótesis. En el caso de la motivación, plantear una hipótesis nula, que es la que vamos a rechazar, de que los incentivos externos no impactan la motivación. Y luego establecer una hipótesis alterna que sí plantea que los incentivos externos sí afectan la motivación. Aquí eso nos lleva al cuarto paso, donde ahí establecemos un diseño de investigación, recogemos los datos, los analizamos y eso nos lleva al paso 5, que es evaluar y establecer las conclusiones. En nuestro estudio recogimos una muestra de 500 personas seleccionadas al azar. Le dimos un cuestionario de motivación intrínseca y extrínseca. Y luego de analizar los datos nos damos cuenta que en esta muestra la hipótesis que habíamos establecido como nula, que los incentivos externos no impactan la motivación, tiene que ser no rechazada o aceptada. Se acepta el hecho de que los datos muestran de que el yo ofrecer incentivos externos no impacta la motivación en los empleados. Así que un pequeño ejemplo rápido de cómo aplicar los 5 pasos del método científico para estudiar el comportamiento organizacional. Es importante también conocer cuáles son las variables resultantes que más se estudian en el campo del comportamiento organizacional. El desempeño, medido como los resultados que un empleado provee en su trabajo, ya sea creando bienes o manufacturando bienes o ofreciendo servicios. También las actitudes, que las vamos a ver en los próximos capítulos, la motivación laboral y factores como el ausentismo, la rotación en el trabajo, que son variables importantes porque generan muchos costos en las operaciones en las organizaciones. También tenemos los niveles de análisis en el comportamiento organizacional. El individual, donde analizamos aquellas variables individuales que impactan el comportamiento de un empleado en un contexto de trabajo. Luego, las variables que impactan el comportamiento de los equipos o grupos dentro de una organización. También las variables de corte organizacional que impactan intra y entre organizaciones, y también entre industrias u organizaciones que tienen diferentes tipos de productos o servicios.